En esta hora vamos a ver un fenómeno que se presenta en muchas iglesias, como es la gritería. Primeramente veamos que la gritería es sinónimo de alboroto. Tiene que ver con dar lamentos, a veces clamores y alaridos, y aún aullidos desordenados. También podemos decir que es una confusión de voces de personas que hablan muy alto, de este modo fomentando la intranquilidad, y también a veces está asociado al escándalo y a la algarabía. La gritería no es sinónimo de autoridad, aunque muchos piensen que es porque sienten un poder. Esto es todo lo contrario. La gritería es por falta de cordura y falta de autoridad. Esto es muy claro, sobre todo cuando se presenta con escenas de desorden y arrebatos de violencia. Esto es frecuente en personas exageradas y alborotadas que en vez de ayudar siembran el caos y el desorden. La mayoría de las personas obran inconscientemente, y la inconsciencia es una especie de grabadora que registra todo lo que hacemos o vemos en la memoria, y se activa lo programado cuando obramos torpemente, sin entendimiento. Por esto podemos decir que la gritería es una emoción alterada que viene inconscientemente como el resultado de todo lo que hemos experimentado o recibido del medio que nos rodea desde nuestros primeros años de vida. Los creyentes inconscientes imitan y hacen todas las cosas sin darse cuenta, porque son creyentes superficiales y emocionales. Pero no es igual en los creyentes espirituales que obran sus actos conscientemente. La cosa es muy diferente, porque los espirituales piensan y meditan y obran conforme a la palabra de Dios para hacer las cosas correctamente. La gritería se puede dar en cualquier lugar, y en ciertos casos la gritería es un problema de salud mental, que padecen algunos por deficiencia en las relaciones de convivencia, y que a veces se han acostumbrado a hablar con gritos y con alborotos para ser oídos o atendidos. Y estas emociones alteradas también se infiltran en algunas iglesias. Como les diré a continuación una experiencia. En una ocasión estuve en una parte rural del distrito de Moro, en una pequeña iglesia. De pronto, cuando empezaron a orar, se escuchaban gemidos y alaridos muy extraños y hasta espantosos. Entonces le presté atención y observé que varias personas hacían estas rarezas, tanto que parecía un lugar de lamentos y desgracias en vez de una casa de oración. Entonces yo les pregunté desde cuándo están orando así, y después de hacer memoria, se dieron cuenta que todo este estilo de orar con aullidos y con desesperación había sido copiado por imitación de un pastor que les había visitado varios meses atrás. En otra ocasión me invitó para ayudarle a orar por una enferma, un pastor que le decían sacadiablo, porque éste gritaba demasiado, usando una voz gutural y rasposa, con lo cual aparentaba gran autoridad. Cuando llegamos, la enferma estaba acostada en su cama y quejándose de dolor. Y cuando este pastor empezó a orar fuertemente, y según él empezó a botar a los demonios, y de rato en rato le preguntaba a la enferma diciéndole ¿cómo te sientes? Y la enferma le decía igual me siento, y más gritaba y se alborotaba, pero no resolvía nada. Y como me vio que yo no hice nada de lo que él estaba haciendo, se incomodó y me reclamó. Entonces le dije que ella se ha empeorado porque ha ido a un brujo que le ayude y tiene que reconciliarse con Dios primero. Entonces la enferma lo negó. Por eso le dije, yo me retiro en este momento, y si después quieren algo, me pasan la voz. Y me salí. En eso vino corriendo su hija
y me dijo: pastor, es cierto lo que usted le ha dicho a mi mamá, porque yo he acompañado a un brujo y desde entonces se ha puesto peor. Apreciados hermanos y amigos, a lo largo de mi experiencia cristiana no he visto que la gritería sirva para nada bueno. Hay casos de personas que después de un culto raro, en algunos lugares que solo se dedicaban a gritar, algunos han regresado a sus casas descontrolados y haciendo desórdenes. Es necesario que sepan que la práctica de la gritería y el desorden en sus congregaciones no es parte del Evangelio. El apóstol San Pablo dijo que hiciéramos todo en orden. Primera de Corintios 14, versos 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pues los gritos siempre reflejan desorden en cualquier asunto. Aún en la iglesia, el levantar la voz arriba del tono normal es un reflejo de desorden. La gritería es parte de la vieja naturaleza y de las obras de la carne. Por eso dice en Efesios 4, versos 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La gritería en masa es un fenómeno que se da en algunas religiones orientales y también mucho se da en los conciertos populares, donde las fans miran a su artista y de pronto todas comienzan a desmayarse y muchas a convulsionarse. A esto se le llama histeria colectiva, donde este proceso puede entrar en una faceta más grave llamada psicosis, la cual puede ser irreversible y llevar en algunos casos a la muerte. Como estas cosas pueden darse en cualquier lugar, nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 21 y 22 diciendo: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, pues todos nosotros como seres humanos somos vulnerables a todos los daños que le provocamos a nuestros cuerpos, y más aún como cristianos somos más responsables porque somos el templo del Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios capítulo 6 versos 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una manifestación común de histeria en masa o estrés colectivo. Esto es muy normal verlo en espectáculos, donde aparece un artista famoso y las fans comienzan a gritar en grupo dentro de un auditorio, y después de un rato de gritos, las fans se inician a caer al suelo. Muchas desarrollan crisis convulsivas. Esto ocurre cuando un grupo de personas se inician con gritos fuertes, unidos entre sí. Luego que un individuo muestra los síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares, generalmente náusea, debilidad muscular, convulsiones o dolores de cabeza. Las consecuencias de este grave error son diversas, como la depresión y la confusión que les invade, el despliegue anormal de emoción. La persona puede reír o llorar fuertemente. Esto ocurre también en los cultos de algunas iglesias descontroladas, donde se desenfrenan y entran en estados emocionales que se les conoce como la risa santa. En otros casos les coge la temblorina, desde las manos hasta los pies. Algunos no paran de llorar o de reír. Por eso es importante saber que el emocionalismo o sentimentalismo no es espiritualidad, sino carnalidad. Por esto Judas, el verso 19, nos advierte diciendo: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Estas y otras malas costumbres
han sido traídas de los ritos paganos, que se han infiltrado en algunas iglesias y pueden causar diversos daños a las personas. Por esto necesitamos educar a nuestras congregaciones y tenemos que aprender a ser ordenados en todo, conforme a la palabra de Dios, sin extremismos ni rarezas extrabíblicas que en vez de ayudar solo producen daños. Además, como creyentes responsables, hay que observar la conducta de las personas que muestran alborotos y desórdenes para poder orientarlos y corregirlos con la palabra de Dios. Debemos entender que Dios, por su palabra y por su Espíritu, nos da dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo creyente que no se sabe controlar ni dominar, todavía es carnal. Necesita el conocimiento de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo para ordenarse y controlarse espiritualmente conforme a la palabra de Dios. Por esto también la Escritura nos aconseja en muchas partes para que seamos prudentes, decorosos, ordenados, pacientes y de buen testimonio, pues los hijos de Dios tienen control sabio de sí mismos y responden siempre con responsabilidad y con acciones ejemplares, pues debemos saber que las emociones y los sentimientos se controlan y se regulan por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y también debemos saber que solamente las buenas obras, santas y excelentes, son para la gloria y la honra de Dios. Por esto dice en Efesios capítulo 2 versos 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues los verdaderos hijos de Dios y cristianos auténticos tenemos un modo de obrar correcto, como corresponde a una esposa y novia del Cordero, como dice en Apocalipsis 19 versos 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así es, muy amados de Dios, todos los que queremos hacer la voluntad de Dios tenemos que seguir adelante, mejorando en todas nuestras obras cada día, y siempre haciendo toda buena obra. Por eso, para concluir, vemos que dice en Apocalipsis 22 versos 12: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracia y paz a vosotros.